Gloria a Dios. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Creo que estamos más que bendecidos, y no es que hayamos sido bendecidos, porque podemos estar aquí en la casa de Dios, en donde podemos alabar, glorificar el nombre del Señor con toda la libertad que el Señor nos ha dado, porque recordemos que todo lo que hay en nosotros es el que nos ha proveído, es el que nos ha dado. Así que, hermanos, pues realmente hay que sentirnos con libertad para poder alabar y glorificar el nombre del Señor en esta tarde. Y así pues quiero darle gracias también a mi Dios por permitirme una vez más estar como portador de su palabra. Y así mismo quiero empezar con cada uno de ustedes en esta tarde. Nuevamente un saludo para aquellos que nos están viendo por las redes sociales, así como también un saludo, reciban un saludo, porque sabemos que por X razón no pueden estar aquí, pero recuerden que el Señor está con ustedes, ahí donde se encuentren, pero también la palabra de Dios nos insta que tenemos que reunirnos como cuerpo de Cristo, como un solo cuerpo, donde podamos alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que hay un lugar para usted ahí donde está viendo, donde se encuentre, hay un lugar, en este lugar, para que pueda usted asistir con cada uno de nosotros y así mismo gozarnos con un gozo, con una alegría, con un gozo realmente, con libertad para alabar el nombre del Señor. Amén. Asimismo quiero incomodarlos un poquito. Vamos a empezar la palabra de esta tarde. Está basada en Gálatas 5, del 1 al 26. Así que les pido que abran la palabra de Dios, Gálatas 5, del 1 al 26. Y quiero incomodarlos un poquito. Si se ponen sobre sus pies, es por reverencia al Señor. No es porque yo lo diga o porque uno se le antoje de que tiene que uno pararse para poder leer la palabra de Dios, sino es por reverencia a Él. Una vez decía, escuché por ahí, decían que cuando uno va a un juez, hay que ponerse de pie cuando el juez entra. Y aquí cuando nosotros llegamos, el Señor está aquí presente. Así que primeramente hay que darle honra y gloria, y que el Señor reciba lo que tiene que recibir. Amén. Gloria a Dios. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os testificasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu Santo, guardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo de la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corráis bien. ¿Quién os estorbó para obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto en vosotros, en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas que el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal cosa se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también, no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas están las obras de la carne,
que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos bien por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, una vez más en esta preciosa tarde, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa con esa libertad cual tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú hasta aquí, Señor, nos has guardado, tú hasta aquí, Señor, nos has proveído, Padre, de todo, tanto salud como cualquier otra cosa, Señor, que pueda provenir de tu bendita mano, Padre. Asimismo, en esta tarde, Señor, nos ponemos a exponer tu palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesús, que únicamente no es un instrumento tuyo, Padre, para que toda la palabra tuya sea, Señor, Padre Santo, edificado en nuestros cuerpos, Padre, y asimismo seamos servidores de ello y hacedores de ello, Padre. Asimismo te doy las gracias, Padre, por permitirme una vez hacer, Señor, esta palabra tuya, Señor, y asimismo te pido, Señor, una bendición a cada uno de mis hermanos que estamos aquí, Señor, y los que están ausentes, Padre, bendícelos a ellos que se encuentran, Padre. Y asimismo te pido, Padre Santo, que toques sus corazones y que sepan, Señor, que han sido libertados, Señor, de cualquier atadura de donde se encuentren, Padre Santo. Asimismo, Padre, todo esto te lo dejo en tus benditas manos. Y sabiendo, Padre bendito, que todo esto será, Señor, conforme a tu gracia y conforme a tu voluntad, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, hermanos, pues alabemos al Señor. Tomen asiento. Alabemos al Señor con libertad, ¿verdad? Como dice su palabra, porque Él es el que nos ha hecho libres en esta tarde. Así como también es el momento que llegó en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo escribió una carta y yo estaba pensando en una carta, cualquier carta, ¿verdad? Era una carta muy especial, algo muy duro, algo realmente diferente, como una carta que a veces nosotros elaboramos. Bueno, antes elaboramos cartas, ¿verdad?, para el papel, para enviarles a nuestros familiares o alguna persona que quizás quisiéramos que de cualquier cosa, ya sea un agradecimiento o por cualquier cosa de enviar una carta. Pero aquí, últimamente, pues ya eso ya se está acabando, porque ahora todo es por medio de las redes sociales, ¿verdad? Todo por medio del internet, todos los mensajes por medio del internet. Pero en aquel tiempo Pablo escribe una carta hablándoles a los Gálatas. A los Gálatas, en aquel tiempo, en cuales él les hablaba como una región, esa región actualmente que es Turquía, ahora lo que es Turquía, donde Pablo fundó varias iglesias en aquel tiempo. Y desafortunadamente Pablo, cuando él pone esas iglesias, se da cuenta o se llega a enterar de una manera quizás, ya sea que por oído o realmente ahí no supe yo cómo se entera Pablo, o se da cuenta, ¿verdad?, de que Pablo se entera de que entre los hermanos estaba viendo algo diferente en lo que él les había predicado, en lo que él les había enseñado en ese tiempo. Pero para esto había unos judaizantes, unos maestros que habían llegado, unos judaizantes, maestros falsos que estaban entrando en lo que es la región de Gálatas, el cual estaban distorsionando lo que Pablo les había mencionado a ese pueblo o ese país. Sin embargo, Pablo se empieza, por medio de esa carta, les empezó a hablar. Pero cuando Pablo manda esta carta, hermanos, hubo un pequeño problema, hubo muchos problemas entre la gente, pero sobre todo los eruditos bíblicos.
esos eruditos porque decían que Pablo era muy fuerte en la manera que estaba escribiendo, había escrito esa carta, que estaba hablándoles muy fuerte, de una manera muy fuerte en la manera que les estaba hablando, pero en realidad es que les hablaba a un grupo de judíos, un grupo de judaizantes que aceptaron al Señor, pero decían a los hermanos: si no os consideráis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así como dice en Hechos 15:1, porque también estamos investigando aquí, y realmente en Hechos, que es lo que realmente llegaban los maestros falsos, los falsos maestros llegaban y decían eso. Decían aquí en Hechos 15:1: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Realmente estas personas, quienes habían entendido la palabra, pero como que no lo habían entendido muy bien, como que estaban realmente así como que medios confusos, ¿verdad? Porque ellos todavía estaban buscando reglamentos para poder sentirse libres. Reglamentos que ya tenían anteriormente, porque por medio de Moisés había ciertos, la circuncisión era el principio de ciertos reglamentos. De hecho, la circuncisión era porque tenían que hacer como un poquito más, un reglamento más de lo que ellos ya tenían, de lo que estaban predicando los judaizantes. Entonces, darle cuenta que en vez de ir quitando esos ¿cómo se acaba de decir? Esos reglamentos, los estaban haciendo incrementar. Estaban incrementando un reglamento más. Entonces decía uno: bueno, pues, ¿qué está pasando? Si se supone que ellos ya sabían que Cristo era el que los había libertado, Cristo era el que había hecho todo por lo que ellos tenían, pero sin embargo había allí un problema entre ellos. Había algo que Pablo no entendía muy bien qué es lo que estaba sucediendo, pero sin embargo ellos empezaron a tener ese conflicto entre ellos por lo mismo de lo que estaba introduciéndose aquellos falsos maestros que llegaban de Judea, en donde ellos predicaban que querían que fueran circuncidados. Pero sin embargo, Pablo les empieza a hablar a través de Cristo. Les dice: Cristo es el único que puede salvar. Eso es lo que Pablo les había enseñado. Pero sin embargo, los judaizantes llegaban y les decían que no, que tenían que circuncidarse para poder ser libres, para poder ser exactamente, más que nada, pues libertados. Pero realmente ellos eran libres. No habían entendido muy bien realmente por qué. Realmente pues es que había una confusión. Pero aquí Pablo les dice que el hombre, la única manera que se puede salvar es a través de Cristo. Eso es lo que él les había enseñado, él es el que les había mostrado. A través de Cristo, que el hombre obtiene libertad. Sin embargo, ellos ya habían aceptado, ellos ya habían cambiado, pero sin embargo, ellos como que se les olvidó, como que pensaban que tenían que hacer algo más para poder tener esa libertad. Pues el hombre ha obtenido libertad. Entonces, ¿qué es lo que les dice Pablo? Vivan en libertad. Pero Pablo les dice: pues vivan en libertad. Pero claro, ellos dicen: pues claro, vamos a vivir en libertad. Si el Hijo nos ha hecho libres, pues somos verdaderamente libres. Debemos de vivir en libertad. Pero entonces, ¿por qué no están viviendo verdaderamente en libertad, hermanos? Yo no sé si usted en algún momento vio en las redes sociales, estuvieron difundiendo un video donde yo no sé si esta persona era hombre, tenía la mano así como una cucharita y tenía un pajarito, y ese pajarito lo que hacía la persona, agarraba y lo aventaba, y el pájaro agarraba y no únicamente revoloteaba y regresaba otra vez a la mano de esta persona. Realmente yo no sé si eso era real o era manipulado, porque sabemos que también por medio de las redes sociales el enemigo puede engañarnos también. Pero aquí lo que yo quiero que entendamos es de que una vez más la persona agarraba y lo aventaba al aire el pajarito revoloteaba y regresaba a la mano.
como que nosotros sabemos que toda ave o todo pájaro es libre porque tiene alas, tiene que volar. Hasta los pájaros que están enjaulados, yo a veces me pongo a pensar, digo, pues no tienen que estar así, porque ellos tienen alas para que se sientan libres. Entonces, yo decía en ese momento, digo, bueno, eso que estaba pasando con ese pajarito era lo mismo que estaba pasando con los Gálatas. Como que ellos ya tenían la libertad, pero como que no querían realmente ser libres. Querían realmente sentir una vez más estar donde ellos quizás, no sé, si se sentían seguros, o quizás les faltaba algo, no sabemos. Pero ellos querían hacer puntos por sus propios méritos. Por eso es que buscaban algo más para hacer, para poder sentirse realmente libres, y querían estar, pero en vez de sentirse libres estaban más atados a lo que es atados en esa prisión donde se encontraban. Y así mismo cuando yo pregunto, a veces cuando una persona está en la cárcel, y si una persona está en la cárcel y le abre para que pueda ser libre, ya para salir, pero esta persona agarra, ve otra celda abierta y se vuelve a meter ahí, pues dices, ¿qué pasa, verdad? Con una persona que tiene una sentencia y paga su sentencia y le dicen, ya te puedes ir, y dice, no, me quiero quedar prisionero. Creo que nadie, ¿verdad? Porque todo aquel que está prisionero lo que quiere es su libertad, lo que quiere es ser libre de ese lugar donde se encuentra. Pero sin embargo, los Gálatas se encontraban así, más o menos como que yo entiendo, o yo quiero entender que esto era algo como similar a esto lo que estaba pasando. Los judaizantes, los maestros que les habían introducido, lo que les estaban introduciendo, era algo diferente a lo que ellos ya habían aceptado, de lo que ellos, pero que lo habían entendido mal, dice Pablo. ¿Cómo es posible que usted, que estaba disfrutando de la verdad en libertad, y llegando estos maestros judaizantes con apariencia, porque llegaban con apariencia de humildad, de apariencia de piedad, llegaban y ponían ese reglamento o esa palabra que estaban metiendo dentro de las iglesias, y esto llegó hasta las iglesias de Pablo? Entonces por eso Pablo se toma el tiempo para poder escribir esa carta y mandarles y decirles qué estaba sucediendo con lo que él les había enseñado, qué estaba pasando con lo que él les había dado. Él les había presentado a Jesús, y sin ningún convencimiento de hombre, porque fue por medio de Jesús que ellos obtuvieron esa salvación. Entonces, aquí es donde yo a veces pongo a pensar, cierto, o sea, y realmente a veces, hermanos, es un poco difícil de entender, pero a veces queremos estar atados, quizás no porque queramos nosotros, sino porque a veces el enemigo nos engaña, o a veces nos tiene distraídos con otras cosas y nos mantiene ahí. Pero dentro de ese lugar donde nos quieren tener, nos tiene de una manera engañados, porque realmente seguimos atados. Ahora en este caso, que todo lo que pasó, los judaizantes que estuvieron dando la palabra, no era más que atarse más, de estar más en prisión en lo que ellos habían creído. Pero estaban creyendo en hacer puntos por sus propios méritos. Por eso estaban poniendo un reglamento más para poder, según ellos, sentirse un poco más libres. Pero el reglamento era de que el domingo, el hermano Miguel decía, ese reglamento que ellos estaban estipulando, un reglamento más que estaban estipulando, era de que no puedes hacer esto, no puedes comer aquello, no hagas esto, no te pongas aquello. Entonces era incrementar la lista de reglamentos. Y creo que en vez de sentirse libres, se sentían más atados. Y incrementaban esa lista, que creo que ni ellos mismos lo hacían, ni ellos mismos lo aguantaban. Por eso dice la palabra de Dios, que el yugo del Señor es más ligera que la de nosotros, porque el hombre estaba cargando más, se estaba cargando cada vez más y más. Por eso el yugo era más pesado que la del hombre. ¿Sí? Pero Cristo llega y los hizo libres. Pablo les estaba hablando a los Gálatas de una manera muy clara. Les estaba diciendo que con la obra salvadora de Cristo era suficiente. Cuando usted y yo rechazamos de lo que Él hizo y ponemos más importante lo que yo hago, entonces ¿qué pasa?
¿Qué es lo que con lo que Cristo hizo en esa cruz? Realmente nosotros a veces queremos hacer cosas. Más adelante vamos a seguir con esto para que lo entendamos un poquito más claro. Le estamos dando más valor de lo que usted y yo pensamos hacer, podemos hacer, que de lo que Cristo hizo por nosotros. Porque el Señor, Él es el que hizo todo para que usted y yo nos sintiéramos libres, para que usted y yo realmente sintiéramos esa libertad. Pero ¿saben qué, hermano? A veces el ser humano es un poco, pues, ¿cómo le puede decir? Es un poco atrevido, es un poco, pues, vanaglorioso, ¿verdad? Porque el hombre le gusta llevarse la gloria. El hombre le gusta a veces que le reconozcan. No sé si usted se ha dado cuenta en algún programa que a veces pasan, que a veces dan dinero, no sé, a alguna asociación o a algún lugar que donan dinero. ¿Qué es lo que hacen? Hacen un cheque más o menos como de 2 metros por 1 metro de ancho. ¿Sí? ¿Para qué? Para que se den cuenta de lo que están dando. Para que se den cuenta realmente de la manera que están actuando ellos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Nosotros como cristianos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Amén. Y creo que es la manera que a veces el ser humano hace o hacemos. Pero el hombre, porque el ser humano humanamente cuando el ser humano no le reconoce, hermanos, ¿sabe qué es lo que hace? Nos molestamos. Yo el día de hoy esto, hice lo otro, hice aquello, y si no dan las gracias, y le importé lo que hice. No, hermano, si no lo estamos haciendo para el hombre, pero lo estamos haciendo para el Señor. Todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios. Todo lo que hacemos, y sobre todo, hermanos, que aquí también tenemos que entender que lo que nosotros hacemos es primeramente para Dios y para los demás. Amén. Porque realmente a veces nosotros queremos servir, a veces queremos que nos sirvan, pero no servir. Queremos que hagan, pero eso no lo queremos hacer. Y creo que eso, el Señor no nos ha enseñado eso. El Señor vino con toda humildad, el Señor vino con toda esa dedicación, con ese amor tan grande que mostró en esa cruz, para que usted y yo fuéramos libres para hacer realmente lo que el Señor nos ha encomendado y lo que dice su palabra. Pero Pablo les estaba diciendo: ustedes son libres en Cristo, porque Cristo pagó el precio de nuestros pecados, para que vivamos en libertad y que nos mantengamos en esta libertad. Así que todo lo que usted y yo necesitamos, lo tenemos en Cristo, hermanos. No necesitamos hacer nada más. Todo lo que a usted le hace falta, lo que usted tiene, lo que usted no tiene, teniendo al Señor, lo tenemos todo. Mientras no tengamos primeramente al Señor, no nomás únicamente vamos a necesitar al Señor. Nos va a faltar muchas cosas. Porque en Cristo lo tenemos todo, hermanos. Pero si tú tienes a Cristo más los placeres del mundo, a Cristo le hay que tener cuidado. Si tú tienes a Cristo más la gloria del mundo, entonces quiere decir que Cristo no fue suficiente lo que hizo por ti y por mí. Esto precisamente era el problema de los Gálatas. El problema de los Gálatas, que lo que hizo Cristo por ellos en su vida no era suficiente. No sé si usted, hermano, pero el Señor me está hablando.
Yo no sé usted. Porque igual que los Gálatas, hermanos, creo que he pasado por un momento así. Le voy a decir por qué. Porque a veces, sin darme cuenta, a veces he trabajado hasta 12 horas al día, los 5 días a la semana, o sea, a veces hasta 6 días a la semana, según yo, para poder tener una mejor vida. Según yo, una calidad de vida mejor. Pero entonces quiere decir que cuando comenzamos el Señor no es suficiente. El proveedor, el que nos da de todo, lo que es el dueño de todo, no es suficiente lo que Él dice. A ver, nosotros tenemos que trabajar tiempo extra y tiempos más. Y la cosa aquí, hermanos, es tanto que el tiempo que trabajemos, si no sabe qué, que a veces es una tristeza. ¿Sabe por qué? Porque a veces no me da tiempo de llegar a la iglesia. A veces no llego ya a la iglesia. Pero, ¿sabe una cosa? Que cuando el Señor nos pone de que tenemos que estar donde Él quiere que estemos y nosotros hacemos lo que la carne nos pide, hay que tener cuidado. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Para los que nos están viendo por las redes sociales, que somos los que hemos creído en Cristo con libertad en esta tarde, los que están aquí, los que nos están viendo y los que han de escuchar esta palabra, porque yo sé que el Señor los va a hacer que escuchen. Y a veces todavía, hermanos, decimos: Dios suple, Dios bendice, Dios restaura, Dios cambia, Dios sana. ¿Sabe qué, hermanos? En mi caso, fui sanado por la misericordia del Señor. Pero cuando lo tenemos todos, hermanos, cuando tenemos todo, entonces Dios queda en segundo lugar. Estoy hablando por mí. Dios ya no es el primordial en nuestras vidas. Ya no me hace falta orar. ¿Para qué? Si ya tengo la sanidad que Dios me dio. Pero el ser humano así es. Únicamente venimos a Dios cuando tenemos necesidad. Pero Dios suple sus necesidades y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del amor. Algo similar estaba pasando con los Gálatas. Pablo fundó las iglesias, predica la palabra, demuestra a Cristo y ellos fueron transformados y cambiados por Cristo. Lo que Pablo aclara muy bien de todo esto, que la salvación no se pierde, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, soy cristiano, Dios me ha bendecido con mi trabajo, pero lo hacemos en segundo lugar del Señor. Pero hay que tener cuidado, porque el que salva es Dios a través de Cristo. Así que escuche muy bien, hermano, esta tarde. La salvación no se pierde, es suyo. El Señor nos ha sellado, el Señor nos ha dado esa libertad. Pero tenga cuidado de perder su libertad. La libertad de adorar, la libertad de venir, la libertad de venir a alabar y glorificar el nombre del Señor. Eso lo puede perder, porque Dios está perdiendo eso. Pablo les dijo a los Gálatas: ustedes son salvos, ustedes son libres, pero han caído de la gracia. En realidad,
lo que estaba diciendo Pablo, ustedes han perdido y han aceptado, han accedido a la esclavitud de este mundo. Yo estaba esclavizado en mi trabajo, yo estaba esclavizado quizás en otras actividades, quizás también igual, ¿por qué no? Esclavizado en mi casa. ¿Sabe por qué? Porque ahí estaba yo cómodo, hermanos. Ahí había encontrado la comodidad. Ahí es donde yo estaba. Pero el Señor me estaba hablando con él esta palabra. Pero más la salvación no se pierde si tú eres verdaderamente salvo. Tú no pierdes tu salvación, pero sí puedes perder tu libertad en Cristo. Pero si tú aún estás atado en este mundo, entonces no se trata de lo que yo quiero, de lo que yo pienso o de lo que yo hago, sino que se trata de lo que Él hizo en esa cruz por ti y por mí. Pablo está diciendo, manténganse firmes en la libertad que Cristo les dio. Así que si eres libre, mantente firme, hermanos. Y para mantenerte firme, es realmente hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No porque Él necesite, porque Él no necesita nada de nosotros. Él nos ha hecho libres porque Él nos ama. La pregunta de esta tarde es, ¿eres libre en Cristo? Porque con Dios, hermanos, no se juega. Y me he dado cuenta. Recordemos que los hijos de Dios pecamos o no. Los hijos de Dios pecamos, claro que sí. Sí pecamos. Pero cuando pecamos, hermanos, algo sucede dentro de nosotros. Yo no sé, a mí me ha pasado. Que nos hace sentir algo malo, algo diferente. Porque una persona que no tiene a Cristo en su vida o en su corazón, no siente nada al momento de pecar. Pero en 1 de Juan nos da unos ejemplos. Cuando tenga tiempo, leal los frutos de un verdadero cristiano convertido. El que no es hijo de Dios peca y no siente nada, hermanos. Pero nosotros los cristianos debemos de vivir con la verdad en libertad en Cristo, guardando y haciendo lo que nos dice la palabra para afectar al mundo y no que el mundo nos afecte a nosotros, hermanos, porque el mundo nos tiene muchas distracciones, porque principalmente con toda la tecnología que lo podemos encontrar en nuestro teléfono, lo podemos encontrar en la televisión, donde quiera que uno voltee tenemos todo aquello que nos puede distraer. Pero nosotros los cristianos debemos de vivir con la verdadera libertad en Cristo, guardando y haciendo lo que nos dice su palabra para afectar a este mundo como cristianos con libertad y no que el mundo nos afecte a nosotros. Amén. Ahora vamos a ver el versículo 13 del mismo capítulo 5, de 13 al 15, dice, porque vosotros, hermanos, en libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Pablo aquí explicaba los beneficios de la libertad en Cristo. Les dijo, ustedes son libres y vivan con libertad, pero ojo, les dice Pablo, advertencia, les da una advertencia. Libertad no es lo mismo que libertinaje. Que vivas como quieras, una vida sin reglas, una vida sin condiciones. Libertad no es lo mismo que libertinaje. Pablo habla de dos cosas diferentes. Yo antes, hermanos, a mí me gusta mucho dibujar.
Y antes, en cualquier clase o cualquier cosa que había estado yo haciendo, sentado a veces terminar de comer, hacía yo un dibujo. Siempre un dibujo, siempre lo tengo eso en la mente, porque en una ocasión que estuve yo, por así como se dice por allí, guardadito, yo dibujaba, hice una hoja grande de ese dibujo y me acordé. Lo que yo hice son unos cerros, unas montañas a lo lejos y una montaña más grande enfrente. De esa montaña más grande de enfrente le puse una cruz. De un lado puse yo unas aves de color negro y del otro lado unas aves de color blanco. Entonces, yo cada vez que yo leía la palabra de Dios, yo entendía precisamente la libertad, de la manera que el Señor nos dio esa libertad, de cómo llegaban esos pájaros oscuros, vamos a decir que eran como cuervos que los dibujaban, y como que pasaban por medio de esa cruz, y del otro lado ya salían pájaros blancos, nomás les ponía yo el contorno de las aves, con las alas. Yo decía, entonces eso se me vino a la mente cuando estaba preparando la palabra de Dios. El Señor me habló y me dice, eso es lo mismo, lo que yo hice por ti. Yo soy el centro de esos dos caminos, porque hay más que dos caminos, dos partes. Uno que es el legalismo, que es donde se encuentran los pájaros oscuros, pájaros negros, y Cristo que está en medio, y del otro lado donde ya están las aves blancas, son lo que están realmente ya libres en Cristo. Entonces yo decía, Cristo realmente es el centro para que tú y yo tengamos precisamente esa libertad y esa salvación que Dios nos ha dado. Cada vez que pasaba era limpio, era libre de todo ese inmundicia que tenía en este lado, de todo, porque yo así yo no lo pensaba, pero ahora que yo me puse a leer la palabra, se me vino a la mente eso y dije, oh, Señor, esto que tú me querías hablar de eso. Entonces esas aves, yo digo, así son los Gálatas. Estábamos, ahora sí que yo también estuve en ese lugar, yo me encontraba en ese lugar, pero Jesús vino, pasé por ese lado y estamos ahora libres. Pero aquí tenemos que entender que Cristo es el centro, hermanos, porque es malo también estar al extremo de la libertad y estar al extremo del legalismo. Ahora sí, por ahí como dice, tenemos que ser libres, mas no caer en el libertinaje, porque más allá tenemos, yo estaba pensando y dije, bueno, es como un círculo en donde de este lado es el legalismo, y el legalismo es más amplio, ¿sí? Pero de este lado, como cristianos libres, es como que es un límite que tenemos, pero no limitaciones en el sentido de que no tengamos que hacer lo que nos dice el Señor, sino límites para no hacer lo que está en el mundo, ¿sí? Para no caer precisamente en libertinaje. Entonces es lo que a mí se me viene a la mente cuando dice eso. De un lado era el legalismo. De ese legalismo es donde se encontraban las exigencias, la condenación y muchas cosas más. Y eso es lo que los Gálatas de un lado, pero en este capítulo les dice, en el capítulo 5, ustedes fueron libres en la cruz, ahora ya no son esclavos más de la ley, pero ahora tengan cuidado de no caer al otro extremo y sean liberales. No porque estemos en libertad demos rienda suelta a nuestros deseos de la carne. Pablo dice, el extremo del legalismo es malo, el extremo de libertad es malo. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso debemos de vivir como cristianos centrados en el Evangelio, centrados en Cristo. Eso es lo que yo quería llegar de la cruz que yo dibujaba, que tengo por ahí una hoja. Cristo es el centro de nosotros. Para que nosotros seamos unos cristianos centrados. Para que nosotros realmente hagamos para lo que el Señor nos ha llamado. Porque yo decía,
Cristo no está ni a la izquierda, no está ni a la derecha, Cristo está en el centro. De un lado el legalismo, del otro lado la libertad de Cristo. Pero tengan cuidado, dice Pablo, porque aparentemente eso es lo que predicaban los fariseos. Dice, eso hace que sean unos cristianos fieles y centrados. Pero tengan cuidado, dice Pablo, porque aparentemente esos maestros que se habían infiltrado en la iglesia habían traído divisiones, chismes y contiendas entre los hermanos. Pero Pablo les dice, yo les puedo dar una clave para que todo esto no suceda. Había problemas entre los hermanos con todo este relajo que traían por los maestros, por los judaizantes, los falsos maestros. Pero Pablo les dice, no se preocupen, yo tengo la clave, yo les puedo decir de qué manera ustedes pueden terminar con ese problema que traen entre ustedes, cristianos, para no caer en libertinaje y no estar en pleitos unos con otros. ¿Saben cuál es? La palabra de Dios nos dice que es amar a tu prójimo como a ti mismo, amarse unos con los otros. En este momento Pablo estaba enseñando el principio del verdadero amor en Cristo. Nosotros tenemos la diferencia del amor que hay en el mundo, hermanos. El verdadero amor, porque el Señor nos ha dado ese verdadero amor. Pero a veces, hermanos, nomás lo decimos. A veces, hermanos, nomás únicamente decimos, yo te amo. ¿Sabe qué, hermano? Yo siento que si no, a veces uno quiere hacer las cosas por aquel hermano, pero a veces esperando algo a cambio. Pero el amor en Cristo realmente, hermanos, es accionar. Dice que a veces nuestros hechos hablan más que nuestras palabras, ¿cierto? Y realmente el Señor está hablando. Y es ahí donde se ve la gran diferencia entre el amor del mundo y el amor en Cristo. Y darle gracias a Dios, hermanos, porque le podemos servir a Dios primeramente y a los demás. Porque Cristo entregó más en esa cruz por ti y por mí, para que tú y yo fuéramos salvos y libres para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con esa libertad que yo les estoy invitando hace rato, realmente con libertad vengamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, porque realmente nos sentimos libres en la presencia de Dios, y no nomás aquí, sino afuera, donde tenemos que también llevar la palabra de Dios, porque eso también nos sale como palabra del Señor. Miren de qué manera Pablo termina el capítulo 5, de una manera explicándoles a los Gálatas algo más específico, por si no les había entendido lo que les estaba diciendo anteriormente, que les explica y les manda por medio de esta carta. Luego le voy a dar lectura, es a partir del versículo 16, y dice así: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales yo amonesté, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, gritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Miren de qué manera les habla. Luego él les dice: no hagas esto porque si no pasa esto, no hagas el otro porque si no pasa esto.
Pero ahí nomás hay una cosa que a nosotros nos beneficia, hermanos, como cristianos. Pablo aquí les habla de la doctrina de la libertad cristiana. ¿Qué pide la doctrina de la libertad cristiana? Que el hombre siempre va a tener una lucha entre la carne y su espíritu, así como nos dice aquí en el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, porque no hagáis lo que quisierais. Así que, hermanos, si vivimos por el espíritu, pues andemos realmente por el espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, invitándonos unos a otros, como dice la palabra de Dios, envidiándonos unos a otros. Más bien andemos con los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu son hermosos. Dice amor, gozo, paciencia, benignidad, paz, bondad, fe. Pero la mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice la palabra de Dios. Amaos unos a los otros. Y creo, hermanos, que esa palabra que el Señor esta tarde nos ha dado, así que si nosotros realmente somos libres en Cristo, hagamos lo que dice la palabra de Dios. No nomás únicamente con el hermano, sino con el vecino, con el compañero, con el hermano, con tu hijo, con tu esposa, tu esposo. Realmente hay que amarnos, pero no decirle, sino hacerlo, la acción, para que realmente sintamos esa libertad y no caigamos como los Gálatas, que todavía buscaban hacer cosas. Hoy le traje a mi esposa una flor, pero pues ni gracias me dio. Hágalo de corazón. Hoy le llevé de comer a mi esposa, no, ni siquiera me dijo gracias, ni me agradeció. El hermano lo invité, ni me dijo nada. Realmente cuando uno hace esas acciones es porque el Espíritu Santo le está hablando. Actuemos como el Espíritu Santo nos guía. Hagamos lo que el Espíritu Santo, que el Señor ha puesto en nosotros, que nos guíe, que nos dejemos llevar por Él. Y eso tendremos todo en el Señor. Todo, si no es que lo tenemos. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues Dios me los bendiga en esta tarde. Sé que ha sido de bendición principalmente para mí esta palabra, y gracias por permitirnos estar una vez más aquí y poder compartir esta palabra que Dios puso en mi corazón. Que Dios me los bendiga. Así que vamos a pedir a nuestro pastor para que pase, que haga la oración despedida, porque sabemos que el Señor está aquí. Amén. Dios los bendiga. Salmo 73 dice acerca de algo que habló el hermano. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Es difícil a veces cuando ve uno que los demás prosperan, y es cuando quiere uno hacer más. Pero ahí está la palabra, que cuidemos nuestros pasos, de no deslizarnos, de no resbalar, que nos conformemos con lo que Él nos da cada día. Y es hermoso, ¿verdad?, esperar en Dios. Aleluya. Oremos. Levante sus manos. Dígale al Señor: gracias por el cuidado que has tenido conmigo, Señor. Gracias porque tú has velado por mí y me has guardado de todo mal. Glorifícate más, Señor, en cada una de nuestras vidas, y que podamos, mi Dios, buscar
el bienestar de los demás. Gracias, Señor, porque sé que esa es tu preciosa voluntad, el amar a los demás como a mí mismo. Gracias, Señor, porque me haces entender estas cosas y esa es tu voluntad. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, sí. Y que así, Señor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre sea derramado sobre cada uno de nosotros y que su santo y divino Espíritu permanezca totalmente con nosotros, en todo lugar, con todo la iglesia, con todo el cuerpo de Cristo. Hoy y siempre oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Sí. Amén. Aleluya.